Bruno Montano, ¿de quién? Bueno, qué alegría volver a verte después de que tus quehaceres te lo han impedido, pero qué alegría volver a tenerte, Ya sabes, Bruno. en Navidades el Lo sé, comercio es Bruno. durísimo, Lo sé, Bruno, lo sé. ¿A quién nos traes hoy? pero aquí he vuelto. Pues vamos a ver a Nathaniel Hawthorne, uno de los padres de fundadores de la gran literatura norteamericana, ¿no? Y vamos a hablar en concreto de un cuento, de un relato breve, pero a mí me parece fundamental, Wakefield, que he traído una edición en la que está recogido junto con otros cuentos breves y tal, pero el que me interesa sobre todo, Wakefield, que es un... ¿Por qué te interesa? Tú que tienes buen paladar. Bueno, luego nos te lo irás cuento. contando, Mira, vale. también te contaré que es el cuento preferido de toda la historia de la literatura de Rosa Montero. Le leí una vez que su cuento preferido de toda la historia de la literatura es Wakefield. Luego veremos por qué. A mí también me parece fantástico, Ramón. Pues nada, Nathaniel Hawthorne nació en 1804 en Salem, en el puerto de Salem, en Massachusetts, en Nueva Inglaterra. ¿Donde las brujas de Salem? Exacto, y ya veremos qué relación tenía con eso. Murió en 1864, víctima de un cáncer de estómago, y murió en Plymouth y fue enterrado en el cementerio de Sleepy Hollow. Caray. Sí, un cementerio que hay en Concord que diseñó Emerson, el fundador de los trascendentalistas. Él con un grupo de paisajistas diseñaron un cementerio para los miembros del trascendentalismo. De hecho, ahí está enterrado Emerson, Thoreau y está enterrado Hawthorne. Qué bueno. Sí, sí. Es precioso. Si lo queréis mirar por internet, lo buscáis, es precioso. Pues perteneció a una familia puritana calvinista, y por eso te lo decía antes, y uno de sus abuelos fue juez en el famoso proceso de Salem, en el que fueron ahorcadas 19 mujeres por bruja. Pues uno de los jueces que la condenó fue un abuelo de Hawthorne. Él renegaba un poco de ese abuelo, incluso se cambió el apellido, porque en realidad se llamaba Hawthorne y se incluyó la W para distanciarse de ese antepasado nada edificante que tenía en su familia, ¿no? Quedó huérfano muy pequeño. A los 4 años su padre era capitán de barco y murió de unas fiebres amarillas en Surinam. Entonces quedó huérfano a los 4 añitos, lo crió su madre. En 1818 vivió una experiencia fundamental para él. Se fue a los bosques de Maine y se dedicó a cazar, a pescar y a leer a Shakespeare. Y él dijo que en esos bosques aprendió o contrajo los malditos hábitos de soledad que lo tuvo. Pero eso está muy bien, esas experiencias que dicen, sí, yo me aparto, sí, me dedico a cazar, a pescar, a leer, y me olvido del mundanal ruido y de todas sus miserias. Pues con 15 añitos hizo eso, durante unos meses se dedicó a cazar, a pescar y a leer a Shakespeare. Eso fue, como he dicho, fundamental para él. Manda ahora un chaval de 15 años, y hay el móvil, y la Play, o lo que sea. Imposible ya. Y las gafas de realidad virtual. Nada, más tarde, en 1821, fue al Bowdoin College en la Universidad de Maine, una prestigiosa universidad. No era un gran estudiante, no era muy disciplinado, pero sí hizo buenas relaciones y buenos contactos allí. Salió escopetado, no le gustó la universidad y se recluyó en su casa durante 12 años con su madre, dedicado únicamente a escribir. Escribió ensayos, cuentos fantásticos, estampas de Nueva Inglaterra, y después de 12 años se dio cuenta de que no estaba viviendo. En concreto, copia una declaración en una carta que le hizo un amigo que dijo: durante los últimos 10 años no he vivido, solo he soñado que vivía. Entonces salió de la casa materna y se fue a trabajar a la aduana de Boston para vivir un poquito. Estuvo unos años en la aduana de Boston, luego fue a una comunidad utópica, Brook Farm, una comunidad utópica en la que estuvo unos meses también trabajando allí, y luego ya se casó en 1842 con Sophia Peabody, una pintora de la época, y se fueron a vivir a Concord, que es la patria del trascendentalismo americano. Allí conoció, hizo amistad con Emerson y con Thoreau y se embebió, aunque él no fue un gran trascendentalista, pero sí que fue inspirado un poco por esta corriente filosófica espiritual, ¿no? Al final acabó de cónsul en Liverpool, porque era muy amigo de Franklin Pierce, compañero de la universidad, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos y le dio el cargo de cónsul de Liverpool. Viajó a Liverpool y desde allí viajó a Europa, a varios países de Europa, impresionándole sobre todo Italia. De hecho, la última novela, El fauno de mármol, es una novela que escribe inspirada en Roma. Y claro, él, aunque no era un fanático puritano, no era un practicante, no acudía a los servicios, sí en el fondo tenía cultura puritana. Y recuerdo unas declaraciones en las que se quejaba de que las estatuas romanas y griegas estuvieran desnudas. Fíjate. ¿No? En el siglo XIX. Fíjate. Se quejaba. Aunque no era practicante, no era un fanático, sí que estaba embebido del puritanismo calvinista de Nueva Inglaterra, ¿no?
Él forma parte de lo que se ha denominado el lustro de oro de las letras norteamericanas. Entre el 50 y el 55, 1850 y 55, se escriben algunas de las mejores obras de la literatura norteamericana, ¿no? En 1850 escribe La letra escarlata, que posiblemente sea menos para Borges, para todo el mundo, su obra maestra. En el 50 también Emerson escribió Hombres representativos, que fue muy importante en la cultura americana. En el 51 Melville escribe Moby Dick. De hecho, dedica Moby Dick a Hawthorne. Él admiraba a Hawthorne y en la dedicatoria de Moby Dick está hecha a Hawthorne. En el 53 Whitman escribe Hojas de hierba y en el 54 Thoreau escribe Walden. Por eso este lustro está considerado como el lustro de oro de las letras norteamericanas. Era muy admirado por Melville, como he dicho, también lo admiraba Poe. Poe no era muy partidario de las técnicas alegóricas que usaba, pero sí que le gustó mucho la obra cuentística de Hawthorne. A T.S. Eliot, por ejemplo, su novela preferida decía siempre que era La casa de los siete tejados, que es una novela que escribió después de La letra escarlata. A Borges le encantaban sobre todo los cuentos, las novelas no tanto, y Harold Bloom, por ejemplo, lo incluye en su famoso canon occidental, junto con Henry James y con Faulkner, ¿no? No está Mon, igual él la ha visto. Hay una película del 2016 que se llama Mr. Wakefield, que yo creo que está dedicada a aunque con protagonistas actuales, está dedicada a este relato famosísimo de Hawthorne, ¿no? De tradición romántica oscura, incluso con toques góticos, aunque no tanto en este relato. El argumento, paso a relatarlo, se trata de la historia de un respetable burgués londinense del siglo XIX que se marcha de viaje, le dice a su esposa que va a irse un par de días por razones de trabajo, pero en lugar de regresar a casa decide alquilar un apartamentito casi enfrente de su casa y desde allí observar, digamos, el hueco que deja su ausencia, observar cómo su mujer llora su ausencia, observar la consternación de sus amigos porque él no vuelve, se disfraza y pasea por delante de su casa, y esto lo mantiene 20 años. O sea, se fue para 2 días y se tiró 20 años en un pisito observando desde la ventana su casa, ¿no? Esto es muy... Eso es muy vieja del visillo, Bruno, pero me fijo. Una auténtica vieja del visillo, pero con trasfondo moralista, como era toda la obra de Hawthorne, ¿no? El narrador es muy interesante, la técnica lo acerca mucho a la modernidad, usa un narrador en primera persona combinado con un narrador en tercera persona, en un estilo indirecto libre. El narrador es muy activo, interviene constantemente inventando parte de la historia, porque el narrador cuenta al principio, en primera persona, que ha leído una noticia en un periódico. El narrador es un trasunto de Hawthorne, ha leído en el periódico una noticia en la que un hombre que se iba para 2 días, de repente se alejó 20 años de su casa, pero no muy lejos. Se fue, pero quedándose. A él le impresiona este relato, pero el relato es pobre en detalles y él intenta inventar o completar este relato periodístico con un relato literario. Entonces es el propio narrador el que en primera persona te cuenta cómo descubre este relato y cómo decide indagar y desarrollar los hechos a través de la imaginación, ¿no? Para encontrar cuáles fueron las verdaderas razones que hicieron que este hombre se alejara muy poco, pero lo suficiente como para desaparecer, y observar desde ahí, como he dicho, el hueco de su ausencia, ¿no? Los temas tradicionales de Es tremenda Hawthorne, la ideita esa, es muy tremenda. De ahora voy a... Sí, Joder, es tremenda la idea. macho, Luego veremos qué ideas se pueden extraer de aquí, o qué moralina, o qué didactismo se puede extraer. Son ocurrencias muy de MacDiego. Ahora me aparto, miro desde aquí, voy a ver el hueco que he dejado. Es una idea muy de MacDiego, muy de fíjate. MacDiego, ¿eh? Sí. Es eso estar cavilando. A ver qué se me ocurre. No, esto no, lo otro. Sí. Los temas fundamentales de la mayoría de las obras de Hawthorne, como buen calvinista, pues eran el pecado, la culpa, el bien y el mal, la predestinación. Como he dicho, él no era un practicante, pero sí estaba sometido a esa terrible doctrina de la predestinación calvinista que dice, bueno, hagas lo que hagas, no te salvarás si no tienes la gracia divina. Dios decide de antemano quién se salvará y quién se condenará, y si Dios no te otorga esa gracia, tú vas a condenarte. Entonces, claro, es una terrible losa sobre ti, ¿no? Esta doctrina calvinista, ¿no? Su estilo es elegantísimo y sobrio, contrasta por una parte el estilo elegante y sobrio, y por otra parte la violencia interior
la lucha interior de sus personajes y las oscuras sugerencias, ¿no? Por ejemplo, Melville, que era admirador suyo, decía que lo que más le interesaba de Hawthorne era su lado oscuro. Melville también lo tenía, ¿no? Decía en concreto, me gusta el gran poder de la negritud que se manifiesta en todos los cuentos y relatos de Hawthorne, ¿no? La presencia constante también de las alegorías y el simbolismo, es un dios de la alegoría, Hawthorne, ¿no? Le gusta también la paradoja, la ironía amarga, didactismo moralizante muy típico de los protestantes. Él incluía siempre, casi siempre, al final de los relatos, pues una idea moralizante al respecto, pretendía enseñar a través de los cuentos. Luego Silvia nos leerá la moraleja que él extrae de esa noticia que posteriormente desarrolla, ¿no? La unidad de efecto, que es un concepto de Poe muy interesante. Poe conoció la obra de Hawthorne, le gustó mucho la cuentística, sobre todo, murió en el 50, por lo tanto no leyó las principales novelas, ya no las leyó, pero los cuentos sí los leyó. Y él desarrolla una teoría sobre el cuento, y hay un tema que él llama la unidad de efecto, y él dice que Hawthorne lo abordaba, que consiste en el cuento. Tú primero lo que tienes es una idea, una sensación que tú quieres trasladar a través del cuento, y cuando ya tienes clara la sensación, construyes el cuento alrededor de esa sensación, intentas encajar todo para que se produzca esa sensación. Eso lo llama unidad de efecto Poe, y decía que eso era lo que mejor hacía Hawthorne, ¿no? Que todo estaba diseñado para producir un efecto. Partía de una pequeña idea. Hay unos textos muy interesantes suyos que se llaman cuadernos americanos, cuadernos franceses, cuadernos ingleses, en los que hay pequeñas semillitas de relatos. De hecho, muchos escritores actuales toman esas semillitas para desarrollar posteriormente relatos. Son unas semillas riquísimas, porque él primero concebía una semilla impactante. Generalmente era una alegoría o una imagen o una metáfora. Y a partir de esa metáfora y el efecto que pretendía transmitir, construía todo lo demás alrededor, ¿no? Eso lo llama Poe unidad de efecto, y lo hacía muy bien él, ¿no? Las ideas que él trata de comunicar en este relato, pues no sé, yo he redactado unas cuantas, a ver qué os parece. Primero, reflexión acerca de la huella que dejamos en la vida. El tiempo que tarda esa huella en borrarse, ¿no? El olvido que pronto seremos, ¿no? Eso es tremendo. A mí eso me obsesiona. Sí, pues eso es una idea que se puede extraer el olvido que cae inmediatamente cuando ya no estás es algo que me obsesiona. Exacto. Porque él observa su hueco y ve lo pronto que se les va olvidando a todos su presencia en el mundo, ¿no? O la idea de que todos somos prescindibles o innecesarios, ¿no? Estoy de acuerdo. La posibilidad de ser otro también. Tú te escondes de ti mismo, te vas, pero de alguna manera te quedas para observar ese hueco, ¿no? Y cómo observas esa ausencia, y eso, digamos que te cura de la vanidad, O la idea más interesante, creo yo, y es la que resalta Hawthorne al final en su moraleja, ¿no? Es la imposibilidad de recuperar tu sitio en el mundo, tu sitio en tu familia o tu sitio en la sociedad si te vas. Si te vas, pierdes el sitio. Joder, tío, este tío cavilaba, ¿eh? Es el famoso el que se fue a Sevilla, perdió su silla, pero razonado con fundamento. Si desapareces mucho tiempo de tu sitio habitual, pierdes el sitio, tanto en la sociedad, en la familia. Fíjate, siempre digo que en esta profesión de medios de comunicación, en cuanto desapareces 2 semanas, se acabó. Te han olvidado. Pues esa es la moraleja que se puede extraer de ese cuento, y que ahora la leerá Silvia, y va a leer el último párrafo del libro, que era el párrafo habitual en el que él incluía la pequeña reflexión edificante o moraleja, ¿no? Silvia. En medio de la aparente confusión de nuestro mundo misterioso, los individuos se hallan tan exactamente ajustados al sistema, y los sistemas tan ajustados entre sí y en relación al conjunto, que con solo apartarse un instante el hombre se expone al terrible riesgo de perder su lugar para siempre. Como Wakefield, puede convertirse, por así decirlo, en el paria del universo. Claro. Si te mueves de tu silla, te conviertes en el paria del universo. Rápidamente otro ocupará tu silla, se olvidarán de ti, te olvidan, y tu huella desaparecerá. Pero es curioso que el tipo tuviese esas obsesiones, ¿eh? Sí, porque él era un tema. Algunos críticos dicen que es muy autobiográfico este relato, porque él se apartó del mundo, se apartó 12 años, se refugió en casa de su madre lo cuidó allí amorosamente, y él estuvo 12 años, solo salía de casa al anochecer a dar unos paseos por el bosque y volvía, se dedicaba solo a escribir. Entonces desapareció 12 años del mundo, y fue una experiencia, yo creo, fundamental,
que le Claro, ahí marcó. se dio cuenta de... Luego salió escopetado de casa de su madre, nunca fue un hombre muy sociable. Él, como he dicho, contrajo los hábitos de la soledad en el tiempo que pasó en los bosques de Maine y nunca fue un hombre muy sociable, pero sí al encerrarse 12 años en su casa echó en falta la sociabilidad. De hecho, salió, se casó, tuvo hijos, tuvo amistad con grandes filósofos y tal, viajó, pero siempre fue un hombre ligeramente misántropo, solitario, tristón. A mí me cae bien. Y genial. Claro, Me cae bien. porque tú eres un poco No, así, en lo de menos por la tristón parte no, genial y pero tristona. sí. Silvi. Por favor, podéis decir de nuevo el autor y el nombre del cuento. Muchas gracias. Sí, el cuento se llama Wakefield y el autor es... Que es el nombre del personaje. Sí, que es el nombre del personaje. Wakefield, Escrito Wakefield, con W. exacto. Y el autor es Nathaniel Hawthorne. Nathaniel. Se puede encontrar editado de forma independiente. En algunas ediciones solo editan este cuento y lo traducen, o sea, en edición bilingüe, ilustrada, o en cualquier antología. O bien si alguien puede conseguir su poemario de 1800, su relación de cuentos de 1837, cuentos 2 veces contados, ahí está este cuento. Pero suele estar en antologías de sus cuentos, suele aparecer Wakefield porque es de los más conocidos. He visto la peli Wakefield que protagoniza el actor de Breaking Bad y el argumento es una locura, pues desaparece para su familia y vive frente a ellos para ver cómo evoluciona la vida de los demás. Es que es muy bueno. Sí, es muy bueno. Es que es muy bueno. Y él lo hace como una especie de experimento, el protagonista. Claro, nunca sabemos el personaje real, el autor de... el protagonista del hecho real en el que se fundamenta esto, no sabremos por qué lo hizo, y a partir de esa escueta noticia, claro, el narrador ya elucubra qué razones pudo tener este hombre. Y entonces él dice Es muy que, bueno lo de largarte enfrente y Sí. estar escondidito Sí. mirando todo como pasa, ver tu hueco, es que es muy bueno. según cuenta aquí el narrador, quiso hacerle una pequeña broma a su mujer. Le dijo que se iba Ah, para pequeña. 2 días y tardó 20 años en volver. Ay, mira. Shakira ha leído a Hawthorne. Se va a tirar 20 años viviendo delante de la madre de Piqué. Por cierto, este mismo oyente me dice, a razón de lo que estaba contando Paniagua, os escucho preparando material para el Metro de México en una pequeña empresa. Mira, ey, un Sí. abrazo muy fuerte, amigo. Mola Y mucho. que vaya muy bien. Envía más material y que te vuelvas mandanga, ya sabes, hacer un cambio. El personaje de Edgar Allan Poe sale en Los crímenes de la academia ayudando al protagonista y el actor que lo interpreta es el que hacía de Primo Fanegas de Harry Potter. Y es el actor que sale en El Diablo en todas partes, que es una peli sureña, que yo creo que a ti, Bruno, te encantaría, La he visto, con la he una visto. mala baba La he visto, tremenda. la he visto. Es el que hace, este que va de negro con la mandíbula hacia afuera y ojos azules, que hace así como de paleto. ¿Puede ser Bryan Cranston? No, es Hamlin, Harry Halim. Sí. No. En El Diablo está en todas partes, que es esta de Tom Holland, que es el chaval de Spearman, que hace un papelón ahí. Sí. Hay como 2 hermanos medio reverendos o algo que son medio estafadores, Sí, uno sí, de ellos, sí. que además lo matan en la peli. Pues este hace de Edgar Allan Poe en una película que está nueva ahora en Netflix, Ajá. que se llama Los crímenes de la academia, que está Sí, ambientada sí, en el la he primer visto, West la he Point y visto tal también. igual, Ah. sí. Pues el que hace de Poe, que ese actor ese con la cara así un poco Sí, rara, Sí, ese. que no lo hace mal, lo hace muy No, bien. Y tiene una cara extrañísima, Sí. Y además se parece bastante a Se Poe, parece porque- muy bien, porque- como le han peinado así con las rayas al lado y tal. Y Poe era bastante feo también, Sí, como, sí. como el protagonista este. Pero eran feos interesantes, Sí. eran feos con rollo. A ver, Porque eran muy Hombre, vale, inteligentes. Silvia, bien. Muy inteligentes y eso compensaba. Ya sé que tenemos una discusión, Silvia y yo, y Sí, yo quiero siempre. creer que haría algunos feos interesantes, entre los cuales me gustaría estar. Pero Silvia, lo de feo interesante no lo Fue tiene. interesante captar. Vincent Castle y poco más. Joder, es que sea guapo, coño. No, cachas. no guapo. Ya. Yo creo que tu percepción de su belleza mejora si su inteligencia es poderosa. Por ejemplo, Ahí ese estamos. mismo autor de Cajero del Mercadona no te atrae lo mismo Exacto. que si es un genio de la literatura. Eh. Claro. Un gran Sarkozy, actor. yo tenía amigas que me decían que cómo me gusta Sarkozy. Y decían, no te gusta porque es presidente de Francia. Que no. Y digo, sí. Tú ponlo en un mostrador de la carnicería con el delantal lleno de sangre y atendiendo ahí, verías cómo no te fijas. O sin delantal. Venga ya, o sin delantal. Claro, Lo mismo. El brillo ese de Claro, su del inteligencia. poder, Claro. y viendo ahí al presidente de Francia. Pero yo lo decía Sarkozy, sí, es súper atractivo. Anda ya, hombre, Sarkozy. En realidad es asistir a tu funeral y ver las consecuencias. Es que eso a mí me encantaría. De alguna manera, sí, de alguna manera
asiste a su funeral porque de hecho en el relato lo declaran muerto, aunque él simplemente regresa a casa, llama a la puerta y entra, y ahí acaba el relato. No sabemos su mujer qué le dice, no sabemos cómo se lo toman sus amigos, simplemente se cansa de esta broma y con la misma sonrisa, lo destaca el narrador, con la misma sonrisa con la que se despidió de su mujer, vuelve a entrar a su casa 20 años después, con su mujer ya ajada, envejecida y tal, y él también, y se presenta allí, cariño, he vuelto. Maravilloso. Y ahí acaba el relato. Maravilloso. Entonces él elucubra qué razones pudo tener y dice, pues posiblemente quiso gastarle una broma, posiblemente quiso hacer una especie de experimento, que se le fue de las manos, quería experimentar una semana a ver qué pasaba, se le fue de las manos y se tiró 20 años. Muy interesante la forma en la que está narrado también, y es ya digo, una forma muy moderna de narrar el relato. Pues Bruno Montano, muchísimas gracias por esas aproximaciones. Que yo sepa, tiene que haber bastantes más, pero en literatura hay 2 casos relativamente cercanos de autores que los dieron por muertos, no estaban muertos y pudieron leer las crónicas que hicieron. Uno es Paul Leoto, el memorialista francés, que luego se moría de la risa y decía, mira es con la de hostias que le daba yo en mis artículos y resulta que era, ha muerto, pobrecito. Y otro creo que es González Ruano, que también lo dieron por muerto antes de hora y pudo leer las necrológicas que otros escribían. Y eso me parece maravilloso, tío. No, es maravilloso eso. Poder leer lo que escriben otros de ti cuando has muerto sin que tú hayas muerto, o mirar, estar escondido en tu propio entierro, agazapado en algún ventanal o algo, viendo, pues mira, este sí que ha ido, pues el otro no, uy, mira, el otro se está riendo, y no importa hombre lo que me haya muerto. Que te maten en las redes y que todo el mundo se ponga a opinar, no hace falta que tú estés muerto. No, pero en las redes es un nivel de agresividad que eso no es real, eso es otra cosa, eso es en la muerte civil y las masacres estas de los linchadores profesionales, que es muy repugnante, no tiene nada que ver. Pues no, que creen que tú has fallecido de verdad, y entonces pues no era tan malo, tal, no, si yo le tenía aprecio. Y tú estás mirando por una esquinita de tu de puta, si me ponía a sacar lo que yo usé. Claro, y se vería toda la hipocresía que hay en las relaciones. Pero luego además ver cómo te olvidan enseguida. Y cómo la vida sigue, eso es espantoso. Sí. Que la vida sigue. Es una cura contra la vanidad, porque el narrador acusa al protagonista de una vanidad enfermiza. Entonces, la mejor cura de la vanidad es ver que a rey muerto, rey puesto. Vamos. Que no eres nada, no eres nadie y que simplemente te van a olvidar y ya está. Y no hay nadie imprescindible, que eso siempre el olvido que seremos, desde jovencito lo he pensado, no hay nadie imprescindible. El gran título del libro de Abad Faciolince, El olvido que seremos. Bruno, un abrazo muy fuerte y por favor, dile a tu madre que buenísimo esto. Vamos a guardar eso, Samón, ¿vale? Sí. ¿Cuándo está Mon? Que le he traído un regalito y no ha venido. Siempre tiene sus movidas para aquí para allá, ya sabes.